Hola a todos, bienvenidos al seminario. Muchas gracias por vuestro interés. Yo soy David Sánchez del Departamento de Soporte Técnico de Artec y estamos presentando el módulo 22 de TriCalc, que está pensado para el diseño, cálculo y fabricación de estructuras de Light Steel Frame. Os voy a comentar un poco las áreas que cubre este módulo. Se trata de construir estructuras de este tipo, de perfiles de acero ligeros, normalmente perfiles de chapa conformada. Aquí tenéis algunos ejemplos, algunas imágenes del programa que probablemente ya habréis visto. Bueno, pues la posibilidad de definir vigas trianguladas, paneles rectangulares, escaleras, etcétera. Todo ello mediante un asistente que te va preguntando una serie de datos para definir la geometría. Uniendo todos estos paneles se puede ir conformando el edificio completo. Se puede realizar el cálculo, también es posible integrarlo con otros tipos de elementos, con la cimentación, con forjados, con muros de hormigón, etcétera. Y TriCalc LSF, este módulo 22, es el único programa que integra todas estas áreas que estáis viendo aquí en el esquema. No se trata únicamente de diseñar la estructura de Light Steel Frame, que esto, bueno, pues sería el punto de partida, sino también realizar el cálculo estructural según normas españolas, europeas, americanas, la AISI, por ejemplo, de América, el Eurocódigo 3, la EAE, etcétera. También normas de Brasil o de Argentina. Una vez que está realizado el cálculo, el programa también genera archivos de fabricación para alimentar a las máquinas de corte y mecanizado de este tipo de perfiles. Y se generan también los planos de montaje en 2D o también los modelos BIM en 3D para, bueno, pues visualizar el edificio completo y facilitar el montaje en obra. Hay programas que cubren alguna de estas áreas. Hay algunos programas que están pensados para el diseño de estructuras de paneles ligeros. Hay programas, por supuesto, que están pensados solamente para el cálculo estructural de estructuras de acero, genéricos. Hay programas de máquinas de corte y mecanizado de este tipo de perfiles que generan archivos de este tipo. Y bueno, pues todos estos programas los hemos fusionado en uno, digamos, hemos desarrollado este programa para unir todas esas áreas. Y también hay una cuestión importante y es que los programas que son específicos de Light Steel Frame suelen tener precios muy elevados de más de 10.000 o 15.000 euros y en el módulo de TriCalc LSF pues se ha conseguido un precio muy interesante de menos de 800 euros. Ahora incluso hay una oferta de lanzamiento del 10%. Este precio de 800 euros sería para aquellos de vosotros que ya tengáis TriCalc y para los que no lo tengáis, pues también por un precio inferior a 2.000 euros se pueden tener todas estas áreas unificadas, el diseño, el cálculo y la fabricación. Al final hablaremos un poco más en detalle sobre los precios y veremos también en la página web distintas alternativas que hay. Vamos a centrarnos en las prestaciones en este seminario y vamos a ir haciendo un ejemplo para que veáis cómo funciona. También, si os van surgiendo dudas sobre la marcha, pues podéis ir escribiéndolas en la zona de chat que tenéis a la derecha. Os las vamos respondiendo y también, bueno, pues si queréis contactar con nosotros, ahí en el email que os hemos enviado figuran nuestros modos de contacto. Al final también os indicaré un poco distintos modos de contactar con nosotros. Bien, vamos a diseñar un edificio de Light Steel Frame. Entonces, lo que tengo en pantalla es TriCalc. Aquí, bueno, pues hay distintos módulos para calcular distintos tipos de elementos, zapatas, forjados, muros, encepados y pilotes, etcétera, pero hoy nos vamos a centrar en este módulo de paneles ligeros. Para diseñar la estructura, lo primero que se suele hacer es, bueno, crear una infraestructura, digamos, una serie de líneas generales que definan la geometría. Por ejemplo, voy a utilizar la función malla. Le vamos a poner aquí pues varias longitudes de vanos. Le voy a poner una altura, por ejemplo, de 3 metros y en la otra dirección pues dos vanos, por ejemplo, de 5 metros. Estas líneas generales que se nos crean por aquí nos pueden servir para ir definiendo los paneles de acero ligeros que vamos a dibujar a continuación. De momento voy a hacer solo una planta y después, mediante copiar y pegar, lo podemos copiar para tener varias plantas.
Esta retícula de nudos y barras se puede modificar. Por ejemplo, aquí en nudo eliminar, pues puedo eliminar alguna zona determinada y bueno, pues también podría ir creando líneas nuevas así auxiliares, ¿no? Con paralelas, perpendiculares, etcétera. Por ejemplo, si quiero hacer una paralela a distancia, pues aquí le indico la distancia que quiera y se puede ir dibujando pues más o menos como lo haríais en cualquier programa de CAD. Estos serían líneas iniciales sobre las cuales vamos a ir definiendo los paneles ligeros. Vamos a centrarnos en el módulo 22, que estaría por aquí, y la primera función que tenemos es definir panel. Entonces, es un asistente que te ayuda a dibujar la geometría de paneles rectangulares, vigas rectangulares o triangulares, vigas peraltadas como esta o escaleras. Entonces, para cada uno de estos 4 tipos existen muchas variantes. Vamos a elegir el primero de ellos, de momento, panel rectangular. También es posible importar si se han creado paneles previamente o capturar si tienes ya algún panel en pantalla. De momento voy a crear uno nuevo, pulso aceptar y en este asistente tenemos que ir pulsando aquí el botón siguiente, ir pasando a las siguientes páginas. En la primera nos pide unos datos generales, ¿no? La longitud total del panel. Entonces se puede escribir manualmente, si quiero un panel, por ejemplo, de 4 metros, pues se lo indico por aquí. O también es posible pulsar este botón y marcar 2 puntos en el modelo que tenemos, en esta infraestructura que yo llamaba, estas líneas iniciales. Entonces, así tendríamos la longitud total. Como digo, se puede escribir o irla seleccionando desde el modelo que tengamos ya dibujado. En este caso, bueno, pues por ejemplo 3 metros, vamos a ponerle los 5 que teníamos. Cuando pasas a la siguiente celda se actualiza el dibujo, esa es la longitud total. La altura total, del mismo modo, se puede escribir manualmente o pulsando este botón podemos marcar un punto y otro para que se nos escriba aquí esa altura, que en este caso son 3 metros. En esta lista que hay aquí podemos definir las longitudes de cada uno de los vanos. Entonces, se puede ir escribiendo manualmente con valores separados por punto y coma para tener distintas montantes, o si queremos que sean todos iguales, pues simplemente activas fijar el número de vanos y le indicas cuántos quieres. Por ejemplo, supongamos que quiero 8 vanos. También es posible indicarle, en vez del número de vanos, indicarle la longitud de estos vanos en esta opción. Si le digo, por ejemplo, que quiero vanos de 70 centímetros, pues me va creando todos de 70, excepto alguno que me lo hace un poco más grande o un poco más pequeño. En este caso me ha puesto de 80 centímetros el vano central, porque tengo este icono pulsado. Si utilizo este icono, por ejemplo, pues esos 80 centímetros me los coloca en el lateral izquierdo, o si pulso este icono me los divide, 75 en un lado y 75 en el otro. Ese sería el caso de que nos interese definir la distancia que hay entre cada uno de los vanos en vez del número de vanos. Vamos a dejarlo con 8 vanos de 62,5. Para las alturas sucede lo mismo. Podemos fijar un número de alturas que sean todas ellas iguales o indicarle una altura determinada, por ejemplo 120 centímetros, y que el resto lo deje, por ejemplo, en la zona superior. Aquí tenemos 120, 120 y el resto. O definir también valores explícitos. Por ejemplo, si este vano central lo quiero dividir en 80 más 40, pues le quito este 120 y escribo yo 80 punto y coma 40. Hay que utilizar aquí el separador de listas que tengáis configurado en el panel de control de Windows. En Europa solemos utilizar el punto y coma y en América la coma. Bien, pues por aquí defines entonces esta geometría inicial, ¿no? Las líneas verticales y las líneas horizontales. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, pues 5 alturas iguales. En la página siguiente del asistente se puede indicar si queremos que cada una de estas montantes sea un perfil simple o doble. En este caso, por ejemplo, la primera es un perfil simple, es esta de aquí. Si le hago doble clic, me lo coloca como doble. O el segundo, igual, los puedo ir poniendo como dobles. Se pueden ir seleccionando de uno en uno con doble clic
O si quisiera que todos fueran dobles, los puedo seleccionar en la lista y utilizo este icono, doble o simple. Vamos a poner, pues, en este caso, los perfiles simples. Luego está también por aquí el sentido. Esto se puede girar y el sentido de los perfiles puede ser creciente o decreciente. Si nos vamos, por ejemplo, al segundo, este es el segundo montante, la segunda montante, el sentido C es creciente y el sentido D es decreciente. Veis que aquí va cambiando, creciente o decreciente. Entonces, el programa por defecto coloca la primera mitad de la izquierda crecientes y la segunda mitad decrecientes, para que al final pues termine decreciente, pero se puede cambiar de uno en uno o también en grupos con este icono, todos crecientes o todos decrecientes. Lo mismo sucede con las barras horizontales, todos estos travesaños, igual, si quiero que sea creciente o decreciente y si quiero que sea un perfil simple o doble. En este caso, este es el doble decreciente y este es el doble creciente, que formaría un cajón cerrado. Y este sería simple. Bien, en la siguiente página del asistente, aquí vamos a elegir si queremos que existan diagonales o no. Podemos seleccionar, por ejemplo, los dos primeros vanos y activarle las diagonales. Se pueden poner entre 0 y 63 diagonales dentro de cada uno de los rectángulos. Lógicamente, en este rectángulo que es pequeño, pues una o dos pondríamos. Si le pongo dos, por ejemplo, pues lo que me hace es esto, una V o una A. Entonces, del mismo modo se puede también cambiar el hecho de que sean crecientes o decrecientes. Ahí le he puesto dos diagonales a cada uno de esos rectángulos. Vamos a ponerle solo una, que es más habitual, con diagonales una. Y las vamos a poner, por ejemplo, en el otro sentido. Y en los vanos finales, aquí selecciono los dos vanos finales y lo mismo, diagonales una y el sentido simétrico vamos a poner. En la zona inferior podemos elegir también si queremos que existan barras horizontales sí o no y barras verticales sí o no. Por ejemplo, en este vano podría quitarle las barras verticales en algunos de los tramos. Ahí se pueden eliminar. He eliminado esta barra vertical y esta otra. Eso se hace más cómodo. Vamos a ponerlas de nuevo. Aquí le voy a decir sí y sí. Se hace más cómodo el eliminar alguna de esas barras con estos tres iconos que hay aquí. Eliminar una barra horizontal, eliminar una barra vertical o eliminar una diagonal. Por ejemplo, si quiero eliminar dos diagonales, pulso el icono y las marco. Si quiero eliminar un par de barras horizontales, pulso el icono y las pincho por aquí. Y si quiero eliminar un par de líneas verticales, pues las puedo marcar por aquí. De ese modo, bueno, pues el hacer huecos en estos paneles es muy rápido. Y le voy a añadir alguna diagonal más por esta zona para reforzarlo, ¿no? Por lo menos estas dos de arriba veo que serían necesarias. Entonces, con este icono puedo seleccionar un vano determinado, este de aquí, y le digo que sí quiero diagonal. Y con este icono selecciono este vano y le digo que sí quiero la diagonal. Entonces, bueno, pues de ese modo lo vas diseñando un poco como quieras. Bueno, le he pulsado escape sin querer. A ver, un segundo. Vamos a definirlo otra vez. A ver, por aquí la longitud, por aquí la altura. He pulsado escape, que sería como pulsar salir, y he perdido esos cambios que había hecho. Vamos a poner aquí 8 vanos y 5 vanos, por ejemplo. Entonces, las diagonales en el primer vano y en el último, con diagonal, y las pongo en un sentido o en otro. Vamos a ponerlas en el sentido simétrico, como habíamos hecho, y elimino estas dos horizontales, elimino estas dos verticales y le añado por aquí alguna diagonal más.
Y esta la voy a cambiar de sentido con este icono. Bien, pues una vez que tenemos definido dónde queremos diagonales y dónde queremos barras horizontales o verticales, pulsamos siguiente. En esta ventana se trata de elegir el tipo de perfil que queremos utilizar. Entonces, se puede utilizar el mismo perfil para todas las barras o un perfil diferente para las barras horizontales, otro para las verticales y otro para las diagonales. En este caso voy a activar utilizar el mismo perfil para todas las barras y también se puede utilizar el mismo tipo de acero para todas ellas o aceros diferentes. No suele ser muy habitual, pero podríamos querer, por ejemplo, que las barras verticales tengan un acero S355, las diagonales S275, etcétera. Bien, vamos a ponerle en este caso los perfiles y el tipo de acero iguales para todas ellas. Aquí con el botón buscar podemos acceder a la base de datos de perfiles de Trical, que es una base de datos ampliable por el usuario. Se pueden crear, luego os enseñaré cómo se pueden crear perfiles nuevos. Pero en este caso, pues damos ya algunos definidos por aquí. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, el que tengo seleccionado, que es el 10045.1, pues tiene una altura de 100, una anchura de 45 y un espesor de 1. Y estos datos H1 y H2 los veremos más adelante. Ahora os enseño la base de datos de perfiles para que veáis cómo podéis crear vosotros vuestras propias dimensiones. Entonces, bueno, pues aquí se puede elegir el que queramos utilizar para la estructura. Y en la zona inferior, veis que aparece por aquí esta línea verde con unos circulitos. Eso se refiere a los anclajes del panel a la base. Se puede activar o desactivar. Lógicamente, si fuera un panel situado en la planta segunda, pues no le colocaríamos esos anclajes. Si es un panel que descansa sobre la losa de cimentación, pues se los vamos a colocar y le indicamos aquí cada cuántos centímetros queremos que existan esos anclajes. Y también la distancia desde el primero. Si aquí le indico, por ejemplo, que el primero me lo coloque a 30 centímetros, por aquí me aparece, y los demás con una separación de 40. Por ahí los estamos viendo, ¿no? Esto es importante porque, como os comentaba al principio, Trical va a generar los archivos de corte y fabricación de las piezas para alimentar a las máquinas de corte y en ellos tiene que ir, aparte de la longitud de la barra, las zonas donde se produzca algún corte para que entren otras barras y también los agujeros para las fijaciones, los anclajes a la base. Aparte también de los tornillos de unión entre unos perfiles y otros. Todo eso se va a incluir en los archivos de fabricación. También es importante para el cálculo de la estructura. No es lo mismo colocar un apoyo cada 40 centímetros que cada 80. Eso va a influir en el cálculo y se va a tener en cuenta también automáticamente. Llegamos a la última página del asistente. Aquí se trata de darle un nombre al panel. Por ejemplo, panel rectangular 1. El programa le añade este prefijo PR, panel rectangular 1. Y le vamos a indicar el punto de inserción, es este círculo rojo que tenéis aquí, donde lo queremos situar. Si lo queremos poner en ese punto, en el centro o en este otro. Este va a ser el punto que vamos a ubicar dentro de nuestra estructura general. Entonces voy a elegir esta esquina, por ejemplo. Le podemos dar un nombre por si lo queremos guardar para el futuro. Lo voy a llamar panel tipo 1. Y con el botón exportar lo guardo en un archivo que lo voy a dejar en el escritorio, por ejemplo, y lo llamo mis paneles. Entonces, de este modo, si en el futuro tuviera que calcular otra estructura, podría acceder a ese catálogo de mis paneles para elegir este panel tipo 1 que acabo de definir. Este panel rectangular se puede insertar en un plano vertical o en un plano horizontal o inclinado. En este caso lo vamos a insertar en un plano vertical. Entonces pulso ese botón y aquí lo llevo en la mano para poderlo ubicar donde me interese. Ahí selecciono el punto inicial y hacia dónde quiero que continúe, hacia allá. Y finalizo con salir. Aquí en el menú de paneles ligeros se puede activar el dibujo, lo tenía desactivado ahora. Y bueno, pues por ahí lo podemos ver. En cualquier momento podemos activar o desactivar el dibujo de los paneles. Ahora lo tengo desactivado y ahora lo activo de nuevo. Sucede igual que con el dibujo de las cargas o de los nombres de los perfiles, etcétera.
Bien, vamos a crear otro panel a continuación por aquí. Entonces, cuando entro de nuevo en la función definir panel, panel rectangular, aceptar, me aparece por defecto el último que haya estado utilizando y bueno, pues aquí le puedo hacer modificaciones. Por ejemplo, voy a eliminar estas dos barras, voy a hacer el hueco un poco más grande, elimino también esta y le pongo una diagonal. Por ejemplo, vamos a poner por aquí con una diagonal. Pulso siguiente, siguiente, le doy otro nombre, panel rectangular 2, insertar en plano vertical y lo ubico por aquí. Entonces selecciono este punto y la dirección hacia acá. En este caso podría marcar si quiero este punto, por ejemplo, con que le indique la dirección es suficiente porque la longitud del panel ya estaba prefijada en la primera página del asistente. También es posible copiar y pegar. Entonces puedo utilizar control C, selecciono este panel y elijo un punto de inserción, este punto, y con control V, aquí me voy a ir a esta zona, por ejemplo, control V y selecciono este punto de aquí. Si me interesa que el panel no llegue hasta este nudo, sino que esté hacia el interior, pues también puedo utilizar esta función que es mover panel. Entonces puedo seleccionar los paneles que quiero mover, por ejemplo, este y este. Bueno, esto hay que hacerlo de uno en uno. Es mover panel, el primero, de aquí a aquí, lo tengo ya hacia el interior. Y vamos a mover el siguiente, mover panel, este panel de aquí a aquí. Se pueden utilizar los mismos puntos que están definidos por aquí en los perfiles, veis que están las esquinas, los centros y tal, se pueden utilizar para ir seleccionando puntos en 3D. Vamos a ver algunas vigas. Tenemos por aquí en paneles ligeros, definir panel, la viga rectangular o triangular. Vamos a hacer primero una viga rectangular. Aceptar. Entonces, aquí puedes elegir rectangular o triangular. Vamos a elegir rectangular. Siguiente. El canto de la viga le podemos poner, por ejemplo, pues 80 centímetros. La longitud total, voy a seleccionar que quiero apoyar la viga, por ejemplo, desde este punto exterior de mi panel primero hasta el otro punto exterior de mi panel del otro lado. En ese caso son, bueno, justo 10 metros. Aquí tenemos esa viga con 10 metros, le indicamos igual que antes el número de vanos que queremos, por ejemplo le voy a poner 12. Siguiente. Y estos perfiles pues van a ser simples, con sentido creciente, podrían ser dobles también si quisiéramos. Lo que se puede hacer es, bueno, pues poner los primeros simples, calculas, ves si es correcto, pues lo mantienes así. Si no fuera correcto, pues lo tendrías que cambiar a doble y volverías a calcular. Eso es lo bueno que tiene el que esté todo integrado dentro del mismo programa. El diseño del proyecto está muy vinculado con el cálculo. Entonces, lo diseñas, lo calculas, cambias el diseño, lo vuelves a calcular hasta que todo te cumpla y ya lanzas los planos de montaje y los archivos de producción de las máquinas. Bien, pues vamos a empezar poniéndole perfiles simples. Siguiente, le voy a poner diagonales. Por aquí, pues a los primeros vanos, a estos primeros, una diagonal en este sentido. Y para los últimos, una diagonal en este otro sentido. Recordad que se pueden poner dos diagonales también. Lo hacíamos antes por si queréis hacer vigas de este tipo o incluso tres. También existe esa posibilidad. Bueno, hasta 63 depende de cómo sea de grande cada uno de estos vanos. Podríamos hacer un solo vano y llenarlo de diagonales si quisiéramos, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerle una sola diagonal y en este sentido está bien. Siguiente.
el mismo perfil que antes. Siguiente, aquí el nombre va a ser viga rectangular 1. El punto de inserción vamos a asegurarnos de que lo tengamos en una de las esquinas. Por ejemplo, le voy a poner este punto de aquí. Lo voy a exportar también a mi archivo como viga tipo 1. El exportarlo es como guardar bloques en los programas de CAD. Lo exporto al archivo de mis paneles y le he dado el nombre viga tipo 1. Y lo voy a insertar en un plano vertical. Entonces, aquí selecciono este punto y la dirección hacia acá. De ese modo, pues ya tengo la viga de 10 metros de longitud, ¿no? En esta zona le voy a poner una viga triangulada. La función es la misma, viga rectangular o triangular. Y en este caso elijo triangular, puede ser simple o doble. Entonces, bueno, pues en este caso le voy a poner doble y podría ser simétrica o no simétrica. Le voy a poner doble simétrica y la longitud en este caso del primer vano son 5 metros, lo escribo a mano. Y bueno, pues aquí tenéis, este sería el número de vanos. Le voy a poner, por ejemplo, 6. Y bueno, pues igual que antes se podrían definir valores explícitos, ¿no?, a cada uno de esos vanos. Le voy a poner todos los vanos iguales. Este sería el canto máximo y este es el canto mínimo. Por aquí lo tenéis. Siguiente, siguiente. Le pongo diagonales por aquí. En este caso, como es simétrica, basta con definir las diagonales de un lado porque las del otro ya se deducen. Viga 2. Y aquí insertar en plano vertical y del mismo modo que antes, pues le indico, por ejemplo, que la quiero poner desde este punto. A ver, un segundo. El punto de inserción vamos a ponerlo en este caso en el centro. Punto de inserción aquí. Insertar en plano vertical desde este punto hacia acá. Bien, pues ahí tendríamos esta viga triangulada. Voy a copiar y pegar. Copio este panel con este punto de inserción y lo pego con control V por aquí. Y en esta zona le voy a poner una viga de otro tipo, que es la viga peraltada. Luego estas líneas que tengo por aquí las podré mantener si quiero, si son pilares de verdad, o los podría eliminar. Me están sirviendo de ayuda únicamente para definir la geometría. Voy a crear un panel nuevo que sería viga peraltada. Aceptar. Y bueno, pues va a ser doble, simétrica. En caso de que sea asimétrica, le puedo indicar por aquí las longitudes. Se pueden hacer cosas de este tipo, ¿no? 2 metros por aquí, 1 metro por allá y hacer a la derecha pues datos diferentes. Si quiero ponerle aquí más canto o menos canto, puedo hacer geometrías muy libres, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más lógico con doble simétrica. Y le indico la altura máxima aquí en el centro para deducir la pendiente. El cordón pueden ser, o bueno, las montantes, perdón, voy a activarlas. Montantes sí, sí, sí y sí. Estas montantes pueden ser verticales, como están ahora, o perpendiculares al cordón superior o perpendiculares al cordón inferior. El canto no tiene por qué ser constante. Como veis, aquí le podemos poner una altura máxima y una altura mínima. Entonces, bueno, pues vamos a ponerlo como canto constante, que sería más habitual. Siguiente, por aquí tenemos, bueno, la longitud. Le vamos a poner 5 metros. Por aquí, la longitud horizontal del apoyo sería esta longitud que hay aquí, 10 centímetros. Entonces vamos a ponerle pues la misma que tengamos en el muro para poder apoyar sobre él. La altura máxima y el número de vanos. Entonces, en vez de 4 vanos, le vamos a poner 6, por ejemplo. Y en las siguientes páginas, si queremos montantes en todos esos puntos y si queremos diagonales, igual que siempre. Bueno, las diagonales estaban... ¿Dónde están? Bueno, se pueden ir eliminando del mismo modo que antes.
Llegamos a la última página del asistente, viga peraltada 1, le doy el nombre, la exporto al mismo archivo de antes, que se llama mis paneles, y la inserto en un plano vertical. Entonces me voy a asegurar de que el punto de inserción que tengo sea el que me interesa. Vamos a poner esta esquina, insertar en plano vertical y ubico la esquina por aquí, desde este punto hacia allá. Bien, pues ya tendríamos ahí también ese panel inclinado. Bueno, en este caso son todo paneles verticales y bueno, pues son vigas peraltadas, vigas trianguladas. Para hacer las escaleras, el último asistente que hay por aquí, los datos que nos pide son similares, la altura total, 3 metros, la longitud total, por ejemplo, 5,22. Aquí le puedes indicar el número de escalones, entonces, bueno, pues te indica la altura de cada uno y el ángulo, la pendiente que tenemos. Y en este caso hay pocas preguntas más, el tipo de perfil y ubicar el punto de inserción. Entonces el punto de inserción puede ser este, por ejemplo, y lo insertamos en un plano vertical por aquí. Por ejemplo, en este punto y hacia allá. Hacia este punto. Bien, pues de este modo también se pueden ir introduciendo escaleras en los modelos. Voy a eliminar este panel y vamos a hacer a continuación un panel inclinado. Voy a hacer algún panel para la cubierta. Voy a eliminar este panel y voy a copiar para que sean idénticos, para que estén con la misma pendiente, etcétera. Copio este panel con este punto de inserción y lo pego por aquí. Control V por aquí. Bien, entonces en este caso tengo estas dos vigas iguales. Si queremos incluir aquí un panel inclinado para la cubierta, lo podemos hacer con la misma función de panel rectangular, solo que en este caso no va a tener huecos, sino que va a ser pues simplemente el rectángulo con montantes y travesaños y si queremos con diagonales. Entonces, avanzamos por aquí a estas páginas, le decimos que queremos que no exista ninguna diagonal, aquí las puedo quitar todas. Lo que sí queremos es que existan en todos los vanos las barras verticales y horizontales, de ese modo las puedo activar de nuevo. Y si vuelvo hacia atrás, pues le puedo indicar la longitud del panel que vaya, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. En este caso ya no son 5 metros, sino que son 5,05 porque está apoyando a las caras exteriores de los paneles que ya tenía. Y la altura total, en vez de 3 metros, pues va a ser la distancia que hay entre este punto y el de la cumbrera, este de aquí. Entonces esa distancia, en este caso son 502 centímetros. Y le voy a indicar por aquí que quiero que me lo divida en 8 tramos. Pulso siguiente, siguiente, siguiente y en la última página del asistente, en vez de utilizar insertar en plano vertical, lo que vamos a hacer es insertarlo en un plano inclinado. Puede ser horizontal o inclinado. Le voy a poner como punto de inserción esta esquina y aquí elijo insertar en plano horizontal o inclinado. Entonces, el primer punto lo voy a ubicar en esta esquina. El segundo punto define la orientación de la base y el tercer punto define la pendiente. Aquí lo voy girando y vamos a apoyarlo sobre este vértice de aquí. De ese modo ya tenemos el panel rectangular también pues para hacer esta cubrición. Bien, os quería comentar sobre la base de datos de perfiles que hemos hablado antes. La tenéis aquí en el menú secciones y datos.
en perfiles. Entonces, el catálogo de perfiles que tiene Trical, que es muy amplio, hay bueno, la posibilidad de calcular barras de madera, barras de hormigón o concreto. Por aquí tenéis también en la base de datos perfiles de aluminio. El programa cuenta con las distintas normativas para calcular madera, hormigón, aluminio, acero laminado, acero conformado, como es este que tenemos entre manos, o bueno, pues los perfiles de acero laminado habituales también se pueden utilizar. En el mismo modelo se pueden mezclar distintas tipologías, que esta es una ventaja también importante de Trical. No es un programa solo específico de Light Steel Frame, sino que además te permite calcular otros tipos de materiales de un modo integrado en el mismo modelo. Los perfiles laminados simples, habituales, por aquí están por si en un momento dado necesitáis que una viga tenga una sección mayor. Centrándonos en los perfiles de Light Steel Frame, pues tenemos este perfil simple. Aquí hay distintos tamaños. Si edito alguno de ellos, pues figuran por aquí sus dimensiones. El canto, el ancho, el H1 y el H2 que figuraban en este dibujo que os comentaba antes, el espesor y el radio. Este es el radio de doblado de estas esquinas. Las áreas del perfil, el área total, el área del alma, el área de las alas, los momentos de inercia, los módulos resistentes. El programa, a la hora de hacer el cálculo, utilizará los momentos de inercia y los módulos resistentes efectivos en función del tipo de perfil que sea, según la norma que tengamos entre manos. Estos serían los valores brutos, pero el programa calculará los efectivos en el momento de hacer el cálculo. Esto sería consultar un perfil existente. Si quisiéramos crear uno nuevo, lo hacemos con este icono, nuevo perfil, y le vamos dando nosotros los datos. Le doy el nombre de mi perfil, mío. Le doy su canto total, por ejemplo, supongamos 180 milímetros, su anchura, supongamos 90 milímetros, por ejemplo, estos valores de H1 y H2, y el espesor, vamos a suponer que son 15 milímetros. Todo esto está en milímetros, como veis. El radio, pues vamos a ponerle también 15. El resto de los valores, si los conocéis porque tenéis ya el catálogo de perfiles, los podéis escribir a mano si queréis, y si no, podéis pulsar este botón para que se calculen automáticamente. Pulsamos guardar y ya tendría un perfil nuevo aquí en la base de datos para poder utilizar. Entonces, bueno, pues los que estaba usando antes son una muestra, pero es posible crear perfiles nuevos libremente. Bien, vamos a comentar también la posibilidad de integrarlo con distintos tipos de elementos, con forjados, por ejemplo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que en esta zona de la cubierta, en vez de colocar un panel rectangular de este tipo, quiero colocar un panel de chapa colaborante, un forjado. Entonces, podríamos activar ese plano. Le voy a dar un nombre. Aquí en la lista de planos, estos son los planos de trabajo, el programa ha ido creando estos planos verticales y también planos inclinados como este que acabo de hacer, pero se pueden crear planos nuevos. Entonces voy a crear un plano nuevo aquí con definir, lo llamo por ejemplo forjado, aceptar y marco 3 puntos. Entonces los dos primeros puntos pueden ser por ejemplo este y el tercer punto pues lo voy a marcar por aquí, esta esquina. De ese modo ya tengo ahí el plano creado, se llama forjado, y lo que voy a hacer es introducir un forjado en esa posición. En vez de un panel de Light Steel Frame podemos poner un forjado. Podría ser un forjado reticular si quisiéramos, pero no lo vamos a hacer, lógicamente. Pero sí, forjados unidireccionales. Aquí hay un catálogo de forjados disponibles, que también es ampliable, se pueden crear fichas de forjado nuevas libremente. Y tenemos forjados de vigueta de hormigón y bovedilla, de estos tipos, forjados in situ, forjados de placas alveolares, se podrían utilizar. En este caso yo creo que puede ser más lógico utilizar forjados de este tipo, de chapa colaborante. Entonces se trata de una chapa metálica agregada y una capa de hormigón vertido en obra. Se puede utilizar tanto para forjados inclinados como para forjados horizontales. Entonces eliges el tipo de forjado que quieras utilizar
El peso propio del forjado que hemos elegido se tiene en cuenta automáticamente si activáis esta opción, a la cual le podemos sumar, por ejemplo, 1 kilonewton por metro cuadrado para el revestimiento, las tejas o lo que le vayamos a colocar encima, y una sobrecarga, por ejemplo, de nieve de 1,2 kilonewton por metro cuadrado. Las unidades se pueden elegir, kilonewton o kilogramos, por ahí en las opciones del programa. La carga va hacia abajo, se puede poner cualquier vector, pero en este caso es gravitatorio. Pulso introducir, bueno, hay que darle un nombre primero, aquí en esta casilla, forjado o cubierta, por ejemplo. Pulso introducir y voy dibujando el polígono del forjado. Entonces, el forjado, por ejemplo, lo vamos a colocar pues desde este, voy a quitarle aquí esta opción, marco por ahí ese punto, por aquí me voy a esta esquina y marco otro punto. Y así vas definiendo el polígono del forjado, que se va a calcular de un modo integrado con el resto de la estructura. Este forjado le va a ver, bueno, tengo que dibujar antes algunas barras. Voy a dibujar primero las 4 barras del perímetro para que me facilite la definición del forjado. Algunos de vosotros no utilizará estas funciones, sino que estará más centrado en Light Steel Frame, pero sí quería mostraroslas para que veáis la posibilidad que tenéis de integrar distintas tipologías en TreeCalc. Bueno, he dibujado esas 4 barras para que me sirvan de apoyo y ahora vuelvo a unidireccional, introducir, con los datos que le puse antes, introducir y voy dibujando el polígono del forjado. Y la dirección en la que lo voy a colocar. Este es un forjado unidireccional. Podrían ser también forjados de, bueno, losas macizas de forjado. Luego, en la cota inferior le podemos ir poniendo también la cimentación. Vamos a situarnos en una vista en planta y, por ejemplo, supongamos que quiero hacer una losa de cimentación. Entonces, aquí le doy un nombre, losa de cimentación 1, le introduzco unas cargas igualmente, el peso que vaya a aplicarse directamente sobre la losa. Aparte de las cargas que yo le pongo aquí, el programa le va a aplicar, lógicamente, todo lo que pesa la estructura que está descansando sobre esa losa. Y probamos con un determinado canto. Esto es un proceso de prueba y error. Le indicas un canto de losa, te dirá qué armadura necesitas, si es válido o no. En caso de que fuera insuficiente, pues ya probaríamos a aumentar el canto con una sencilla modificación y calcularíamos de nuevo. Bien, pues voy dibujando la losa por aquí. Por ejemplo, le voy a dar un poco de vuelo. Bien, pues por aquí tendríais este modelo en el cual pues se están integrando todos estos tipos de elementos. Voy a activar la vista render, que se va a ver un poco más claro por dónde están los forjados o las losas, ¿no? Este es una losa de canto 40, este es un forjado de canto 20 o así. Y bueno, pues se va a poder calcular todo de un modo integrado. Luego, si quisiera alguna de estas barras asignarle algún otro material, pues lo podría hacer. Aquí en secciones y datos, definir sección, le podría poner, por ejemplo, un perfil de acero laminado. Por ejemplo, un HE de 140 y asignárselo por aquí. Bueno, ahí he seleccionado una viga, pero quería seleccionar el pilar, esa viga que dibujé ahí al principio. Pero vamos, que se podría también mezclar acero laminado con Light Steel Frame, con forjados, losas, etcétera. Bien, una vez que tenemos definido el modelo, bueno, os voy a enseñar un par de funciones más que hay aquí, que sería introducir agujeros y a continuación ya pasaremos a ver el cálculo estructural y los resultados. Introducir agujeros de servicio
es útil para el caso de que tengamos que pasar instalaciones por dentro de nuestros paneles. Voy a activar, por ejemplo, este plano vertical y lo muestro en alzado. Entonces, supongamos que por aquí voy a tener unas tuberías de fontanería o un cableado eléctrico que va a tener que perforar esos perfiles. Para eso sirve la función de agujeros de servicio. Aquí vas dibujando por dónde tienes esos agujeros de servicio. Dibujas unas líneas, de modo que bueno, pues te va agujereando todos los perfiles que encuentra a su paso. Por aquí supongamos que tengo que hacer pues un cableado eléctrico dispuesto por esta zona. O por aquí pues le vamos a poner algo también en diagonal, ¿no? Aquí va a haber que hacer unos agujeros de servicio en diagonal. Entonces, esto va a ser importante a la hora de generar los archivos de corte y mecanizado de las piezas, porque aquí me hará unos agujeros en todos los puntos de intersección entre estas líneas eléctricas o de fontanería y los perfiles. Si os fijáis aquí, el agujero aparece en la zona donde está el alma del perfil, aquí está a la derecha y aquí está a la izquierda, según esté como creciente o decreciente. Esto lo podemos ver en render para verlo un poco más claro. Bueno, en perspectiva, así, ¿no? Aquí tenemos el alma a la izquierda y aquí a la derecha. Son similares a los agujeros de la fijación que habíamos visto antes, pero de mayor diámetro para pasar instalaciones. Eso sería introducir agujeros de servicio, luego tenéis eliminar agujeros de servicio y también definir líneas de fijación. Por ejemplo, podemos hacer una línea de fijación entre este panel y entre paneles del mismo plano y cuántos tornillos vamos a colocar. Cada 40 centímetros, por ejemplo, y vas marcando estas líneas de unión entre un panel y otro. Igual que antes, pues te va a hacer aquí los agujeros para hacer la fijación entre un panel y el siguiente. Bien, pues la última función que tienes en este menú es crear modelo de TreeCalc. Aquí ya se realizará el modelo de TreeCalc. Vamos a darle. Me pregunta si quiero eliminar la estructura actual. Le voy a decir que no, que me mantenga lo que he dibujado ya, esas losas y esos forjados. Y a partir de este momento ya tengo dos modelos. Tengo el modelo de dibujo de Light Steel Frame y el modelo de cálculo. Puedo apagar uno de ellos. Aquí en dibujar paneles lo puedo desactivar, por eso lo tenía desactivado al principio. Y estos perfiles van a ser, estas barras que veis por aquí, mi modelo de cálculo de TreeCalc. Los que conozcáis TreeCalc, los módulos anteriores, pues veis que ya son la geometría habitual de nudos y barras. Y si activo las secciones, el dibujo de las secciones, voy a volver a activar este plano de trabajo. Por aquí, pues cada uno de los perfiles tiene ya su sección correspondiente. Por ejemplo, aquí tenéis una sección doble, 2 Cs, aquí está situada hacia abajo, por aquí la diagonal, etcétera. Entonces, de este modo ya tendríamos el modelo de cálculo de TreeCalc. Vamos a ver algún ejemplo de cómo introduciríamos cargas. En el forjado que hemos puesto antes, aquí en unidireccional o chapa modificar, teníamos ya en el forjado sus cargas superficiales definidas en kilonewton por metro cuadrado. Esas ya se transmiten automáticamente a todas las barras sobre las que esté apoyando el forjado. Pero adicionalmente podemos colocarle algunas cargas que nos interesen. Por ejemplo, por aquí una carga continua. Podríamos aplicársela a esta barra o a esta otra o seleccionar mediante una ventana un grupo de barras. Podríamos aplicarle también pues unas cargas puntuales. Por aquí, pues por ejemplo, una carga puntual en este punto. Con cualquier vector. El vector se puede escribir libremente, el que queráis, o elegir alguno de los que tenéis en la lista como vectores predefinidos. Luego tenemos por aquí las cargas de viento y de sismo. Son opcionales, entonces, según la normativa que tengáis activada, en este caso yo tengo activada la norma española, pero esto serviría también pues con Eurocódigo, ACI, normas mexicanas, brasileñas, argentinas, etcétera. Está automatizado el proceso de introducción de la carga de viento o de sismo. En este caso, con la norma española simplemente activas el viento y el sismo, eliges el uso de la norma española NCSE, y pulsas el icono de sismo. Aquí eliges en qué zona se va a construir el edificio. Por ejemplo, nos vamos a Asturias. En Asturias no hay que calcular con sismo. Nos vamos, por ejemplo, a Cáceres. Aquí hay varias localidades en las que sí.
elijo una de ellas y defino el resto de los valores que me pregunta por aquí. Si los soportes son de acero, si la planta está compartimentada mediante tabiques, si es uso residencial, etcétera. Con estos datos el programa calcula los modos de vibración y los desplazamientos sísmicos que se producen, que generan esfuerzos en la estructura. También se considera por aquí pues los datos relacionados con la ductilidad, etcétera. En cuanto al viento, tenéis por aquí la función de viento. Podéis decidir si queréis considerar el viento en las 4 direcciones, X más, Z más, X menos, Z menos, o solamente en alguna de ellas. Y definís también los paneles de viento pues a partir del mapa con las zonas eólicas y el tipo de ubicación que va a tener, si va a estar en zona rural, zona urbana, etcétera. Eso sirve para que se haga el cálculo de la acción de viento que se va a aplicar. Le damos un nombre al panel de viento, por ejemplo, supongamos que esta es la fachada norte. Pulso el botón introducir y dibujo por aquí el panel de viento. De ese modo nos vamos a las 4 fachadas y le aplicamos ahí esa carga de viento. Se puede activar o desactivar el dibujo de los paneles mediante este icono. Y bueno, pues de ese modo, dependiendo de la operación que estemos haciendo en cada momento, pues podemos trabajar más cómodamente. Podríamos dibujar todos los paneles en las 4 fachadas y en los 2 planos de cubierta y luego desactivarlos y desactivar también el dibujo de las cargas para continuar con el resto de pasos, ¿no? Bien, en cuanto a cargas, estos son algunos ejemplos así rápidos que os quería comentar. No me voy a entretener mucho con esto. Si alguno de vosotros va teniendo dudas, las puede escribir en la zona de chat. Si alguno quiere que veamos algo más específico, alguna demostración más personalizada, pues al final os indicaré las vías de contacto para que podamos hacer, pues mediante una videoconferencia, resolver así algunos temas concretos que os hayan surgido. Pero en cuanto a las cargas, os quería mostrar 2 o 3 tipos de cargas solamente. En cuanto a secciones, hemos visto ya cómo crear perfiles nuevos, cómo asignárselos. También tenéis la posibilidad de utilizar barras de sección variable, de acero, madera, hormigón, vigas mixtas, también está por aquí. Este es el módulo 21. Y por aquí hay datos relacionados con la losa de cimentación. Aquí es importante que para calcular la losa de cimentación se le indique el coeficiente de balasto. El programa va a calcular la deformación de esta losa y a partir de esa deformación, pues los esfuerzos que se genere. También se pueden hacer vigas flotantes, que sería recorrer el panel por debajo con una viga de hormigón o una zapata corrida, que sería lo mismo. Es otra de las tipologías que incluye el módulo 9 de TreeCalc. En este caso, como tengo varios módulos en mi configuración del programa, pues tengo disponibles todas estas funciones. Bien, el siguiente paso sería realizar el cálculo. Entonces, aquí utilizaríamos o bien calcular cada uno de los materiales individualmente o utilizar el cálculo automático, y aquí te permite activar todos los elementos que hayas definido en el modelo. Entonces, secciones de acero, losa de cimentación, forjado unidireccional, etcétera. Todos los elementos que tengas en el modelo te realizaría un cálculo conjunto. Voy a abrir un modelo que tengo ya calculado. Este que tiene un forjado de chapa colaborante y una losa de cimentación, y así lo abro ya calculado y os muestro los resultados. En este caso lo que hicimos fue un edificio de 2 plantas. Voy a activar el dibujo de los paneles que están sin verse. Y lo que hicimos fue en la cota inferior ponerle una losa de cimentación, que esta sería la cota 0. Esta es la cota 0. Aquí tenéis la losa de cimentación. Como ya está calculado, se muestran por aquí los elementos finitos. Por aquí veis que el programa realiza una discretización de elementos finitos. Le voy a quitar este gris que se ve del resto de las plantas. Aquí lo vemos más claro, ¿no? Solo la losa de cimentación con sus elementos finitos. La base de todos esos paneles está descansando encima de la losa de cimentación. Y en la cota 305 centímetros, pues tengo por aquí unos paneles ligeros, pero también tengo estas líneas verdes que aparecen por aquí, es un forjado de chapa colaborante.
Si quisiera modificar estos paneles, se puede hacer con paneles ligeros modificar panel. Una vez que están ya creados, los puedes modificar. Entonces pinchas en el panel y te muestra de nuevo el mismo asistente por si quieres cambiar algún dato, o el nombre o cualquier cosa de la geometría. Esto es válido para cualquier panel. También los verticales que tengo por aquí. Voy a activar uno de los pórticos para que lo veáis más claro. El pórtico 1. Entonces se compone de varios paneles. Y en la función paneles ligeros modificar panel, pues puedo seleccionar, por ejemplo, este. Y aquí pues me muestra también todo lo que tiene por si quisiera quitarle alguna diagonal o ponerle algún perfil doble. Una vez que se ha calculado, si nos dice que falla, pues entramos aquí, le ponemos paneles dobles y volvemos a calcular. O modificamos algo de la geometría o dibujamos algún panel adicional, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de estos son paneles individuales y tiene su nombre y sus características. Y luego tengo algunos para la cubierta en esta zona. Voy a activar de nuevo ese gris claro que te muestra el resto del modelo para que lo veáis un poco más claro. Entonces aquí hemos hecho un panel que está formado por una serie de barras paralelas únicamente. Bien, pues como está ya el cálculo realizado, aquí utilizamos la función cálculo automático y nos dio el resultado. Se pueden ir analizando algunos resultados del análisis. Os voy a mostrar, por ejemplo, la gráfica de desplazamientos de la estructura. Aquí en el menú resultados, en el menú gráficas, perdón, tenéis desplazamientos. Los desplazamientos se pueden pedir para el estado límite de servicio o el estado límite último. Y bueno, pues el programa analiza el desplazamiento que hay en cada uno de los nudos de la estructura. Cada cruce de una barra con otra es un nudo, se calcula su desplazamiento. También la deformación, cuando la barra tiene mucha longitud, pues a lo largo de esa barra, la deformación que se produce. La gráfica de la deformada es la que vamos a ver ahora. Y en el caso de la losa de cimentación, también desciende cada punto unos milímetros diferentes y te muestra también el desplazamiento. Bueno, por aquí veis, la zona roja es la que más se está moviendo. Y bueno, pues si activamos alguno de estos planos, lo vamos a ver un poco más claro. Se muestran muchas gráficas para cada una de las barras de la estructura porque el programa realiza muchas combinaciones con esas cargas que hemos introducido. Hay hipótesis de carga permanente, de sobrecarga, de viento, de nieve, de sismo, etcétera, y se van realizando combinaciones de unas con otras según los coeficientes de combinación que pide la norma, aunque también son coeficientes que se pueden modificar y es posible crear combinaciones explícitas definidas por uno mismo. Entonces, cada una de estas líneas se corresponde con una combinación diferente. Si me sitúo en la cota 0, aquí vamos a ver la deformada que hay en la losa, por ahí veis los elementos finitos, aunque esta se ve mejor con la gráfica de isovalores. Aquí se ve la zona que más desciende y la que menos, ¿no? Esta zona roja tiene más carga por aquí, desciende 0,006 centímetros. El coeficiente de balasto en este caso pues parece que es un poco alto y hay pocos descensos. La zona azul no desciende... Bueno, perdón, la zona azul desciende más. No, la zona azul está subiendo un poco, ¿vale? Está descendiendo en el centro del vano y subiendo menos 0,011. A ver, no, que me estoy equivocando. La zona azul desciende, por eso es negativo. Y la zona roja, esta esquina, se levanta un poco, 0,006. Bien, pues de este modo tenemos el análisis de los desplazamientos de la estructura. Podemos ver también los esfuerzos, por ejemplo, para el pórtico 1. Lo voy a batir sobre la pantalla y le voy a pedir la gráfica de flectores. La escala se puede ampliar un poco. Le voy a decir que me los muestre 40 veces más grandes. ¿Veis? Esta sería la gráfica de flectores que están soportando cada una de estas barras. El programa calcula si estos esfuerzos son soportados bien o no por cada barra, dependiendo de la sección que tenga, la orientación, etcétera.
Os quería mostrar también la gráfica de Sismo para que veáis cómo se realiza el cálculo según los modos de vibración. Aquí se puede ver la animación. A ver, no, esta está sin Sismo. Esta no está calculada con Sismo. Voy a abrir otra estructura que tengo con Sismo, que es parecida. Esta tiene Sismo. Lo único que en este caso, en lugar de la losa de cimentación, pues le pusimos apoyos simplemente. ¿Veis? Aquí le hemos puesto simplemente los apoyos porque se supone que en este caso no necesitamos calcular la cimentación. Esta sí que la calculamos con Sismo y aquí en Sismo crear animación te genera un archivo de vídeo en formato AVI y te va mostrando los desplazamientos sísmicos que se producen. Entonces, estos movimientos que estáis viendo son los que se producen durante el sismo, se están ampliando, se muestran más grandes de lo que son, pero son los que le están generando esfuerzos adicionales a la estructura y el programa la ha calculado para soportarlos. Vamos a volver a la otra estructura porque os quería mostrar resultados no solo de los paneles, sino también de la losa de cimentación y del forjado. Entonces, vámonos al menú planos y aquí tenemos unos planos específicos para estos paneles ligeros. Tenéis esta función, planos, paneles ligeros, LSF. Estos son los planos que se generan pensados para el montaje de la estructura. Entonces, este sería el primer panel. Panel rectangular 1, 1A se le llamó en este caso. Si nos acercamos por aquí, pues vemos que cada uno de estos elementos tiene un nombre. Horizontal 2, horizontal 3, horizontal 4, verticales. Por aquí figuran ya los agujeros para hacer la unión entre unos perfiles y otros y también estos cortes de esquinas, que esto es importante luego para los archivos de fabricación. Y si bajamos un poco por aquí, tenemos las dimensiones, la posición de cada perfil, si está creciente o decreciente, como en este caso. Estos planos se pueden exportar a AutoCAD. Y veis también por aquí la ubicación en planta y en el alzado. Y en la perspectiva también, ¿no? Esto está pensado para imprimirlo, para llevarlo a la obra directamente y en el momento en el que llegas con tu panel desde la fábrica, saber exactamente dónde va ubicado y bueno, pues cómo colocarlo, ¿no? Te indica también otros datos por aquí abajo, en esta zona. Sería, bueno, el nombre del proyecto y el nombre de la estructura, que en este caso lo tengo sin escribir. El peso total del panel, que esto es importante para cuando lo vayas a colocar en obra, saber si necesitarás grúa o no, o cuántas personas. El número total de tornillos y el número de puntos de fijación a la base. Para saber cuántos tacos tienes que llevar o cuántos tornillos para unirlo. Vamos a ver otro. Este es el siguiente. Estos planos los genera el programa automáticamente en cuanto le das a cálculo automático. No hay nada hecho manual aquí. La ubicación de cada uno de estos paneles. Estamos ya en la planta de arriba. Vamos a ver alguno inclinado. Este, por ejemplo, de la cubierta. O en este caso, la cubierta se monta mediante 3 paneles. Este es el de un lado, el del centro y el del otro. Bien, pues ahí los tendríais. Vamos a ver este, por ejemplo, de viga triangular. Como digo, esto se puede exportar a AutoCAD. Por aquí tenéis DWG, distintas versiones de AutoCAD. Y también tenéis aquí algunas opciones para decidir si queréis, por ejemplo, pues que esto se sitúe en vertical o en horizontal, si queréis dibujar o no la ubicación en el alzado o en la planta o en cada una de estas cotas. Entonces eso se puede modificar. En este caso lo he cambiado y le he dicho que no quiero que me lo dibuje en alzado. Vamos a volverlo a activar. Dibujar en alzado pero en vertical. A ver cómo lo tengo. Le voy a quitar estas cotas. Y este es un factor de escala para que el dibujo de la perspectiva o el alzado o la planta se dibujen más pequeños que el propio panel.
Bien, aparte de estos planos que se pueden exportar a AutoCAD, se pueden generar también listados. Por aquí en acero vamos a generar el de paneles ligeros. Y esto lo que genera es un documento de Word en el cual se van a incluir estos mismos dibujos que estábamos viendo junto con una tabla de los materiales necesarios para fabricar cada uno de los paneles. Vamos a esperar a que aparezca. Se genera el documento de Word. También se puede elegir si queremos que lo genere en PDF. Y a continuación, en cuanto termina de generarlo, lo abre automáticamente. Si tenéis dudas, os recuerdo que podéis escribirlo en la zona derecha donde pone chat y también pues al final veremos las dudas así más repetidas que nos hayáis ido haciendo, las comentaremos de viva voz. Un segundo que se genera el informe. Este documento que vais a ver, pues también está pensado para dos momentos. Por un lado, para cuando vais a fabricar estos paneles y por otro lado, cuando los lleváis a la obra y los vais a colocar, saber cada panel en qué ubicación está, cuánto pesa, cuántos tornillos tiene y, bueno, pues toda su información. Como veis, todo este proceso está automatizado. Nos comentaba uno de los primeros usuarios que hemos tenido de este módulo, que es reciente, que solía tardar más o menos en diseñar un proyecto de vivienda unifamiliar con su sistema anterior, con su programa de CAD, con su programa de fabricación, con su programa de cálculo, como cosas independientes, solía tardar alrededor de una semana y con este método consigue hacer el proyecto completo en una tarde. Entonces, bueno, pues se consigue mucho beneficio el tener todas estas áreas integradas. Bueno, el documento se ha generado ya, por aquí me lo ha abierto. Aquí veis que lo organizamos mediante un sistema de índice de Word con títulos de capítulo y subcapítulo y podemos ir viendo cada uno de estos paneles. Veis que aparece una tabla con sus elementos y, bueno, pues cuántos elementos iguales hay. 4 elementos de este tipo de acero, de este tipo de perfil, la longitud que tiene, el peso unitario, el peso total. Y por aquí, pues el mismo dibujo que estábamos viendo antes y la ubicación del elemento, ¿no? Donde se encuentra dentro de la planta, del alzado y del modelo. En este caso, pues este documento incluye todos los paneles para que no los tengáis que generar de uno en uno. También se podría exportar a AutoCAD todos los paneles juntos en vez de uno en uno. Bien, otro resultado importante que vamos a ver, voy a salir de este plano, es la fabricación. Por aquí tenéis fabricación de paneles ligeros. Entonces, si elegimos, por ejemplo, vamos a situarnos en el pórtico 1, el primer panel, aquí te lo dibuja y en esta zona te muestra todos los elementos que componen este panel. El horizontal 1, el horizontal 2, el horizontal 3. Si me acerco por aquí, pues aparece ya el elemento con todos los elementos, con todas las operaciones de mecanizado que hay que hacer, los cortes, los agujeros, etcétera, por aquí representados. Y en la zona inferior van apareciendo. En primer lugar, tenemos que hacer un orificio de tornillo en esta posición, a 22,5 milímetros. Hay que hacer otro orificio de tornillo por aquí, otro por aquí, aparece en color rosa. Por aquí tenemos un corte de labios. Esto sería cortarle los labios que hay en los extremos de las alas al perfil para que pueda pasar el otro perfil. Por aquí hay otro corte de labios, por aquí hay un paso de sección, este de aquí, en este caso se agujerea el alma, en este esquema lo veis, la zona azul sería la que se agujerea para que pase el montante. Luego tenemos corte de elemento, bueno, pues sería la longitud total. Si elijo una de las diagonales, por ejemplo, a ver si la localizo, ¿dónde está? Esta diagonal, pues tiene orificio de tornillo en un extremo, orificio de tornillo en el otro, corte de aristas, que esos son las esquinas que le cortamos, reducción de sección, corte del elemento. Esta es la longitud total, 886,8 milímetros. Como veis, se trabaja en milímetros con un decimal.
Bien, pues esta tabla con todas las operaciones de corte y mecanizado de los perfiles se puede exportar a Excel. Aquí le puedo decir que me exporte la estructura completa o solo la rama que tengo seleccionada. Aquí vamos a mostrar el resultado. El archivo es este que acabo de generar y vemos lo que incluye. Entonces es lo mismo que teníamos en la otra tabla. Tenemos el nombre del panel, el nombre del elemento dentro del panel, el tipo de acero, tipo de perfil, su longitud y las operaciones. Corte de labios, tornillos, paso de sección. Este paso de sección es para las instalaciones que habíamos hecho antes y la ubicación en la que se encuentra. Entonces, bueno, pues todo esto se genera en este archivo de Excel. Y si tenéis una máquina de corte y mecanizado de este tipo de perfiles, podéis aprovechar este archivo de Excel para alimentar a la máquina o si queréis algún formato específico de archivo, ya hemos hecho alguno, para alimentar algún modelo de máquina concreto. A partir de esta tabla, pues podemos generar archivos en formato ASCII delimitado por comas o de cualquier otro tipo, un poco con el orden de los datos que necesitéis. Eso sería cuestión de que os pongáis en contacto con nuestro departamento de soporte técnico, nos indicáis el modelo de máquina, el tipo de archivo que necesitáis y vemos si es factible. Y bueno, pues es algo que se está haciendo para distintos modelos. Si no, lo que tenéis es este archivo de Excel que a partir de él podéis también generar algún formato de conversión para alimentar a la máquina y que se realicen los cortes. Bien, pues como veis se cubre, por tanto, esta área de producción CAD/CAM con archivos TXT o de Excel para que todo el proceso sea automático. Hemos visto los planos, hemos visto el cálculo, nos falta el modelo BIM. Vamos a ver cómo se haría. En este icono tenéis la posibilidad de exportar el modelo BIM de la estructura completa o solamente del panel que queráis. Y en este caso, bueno, esto tarda unos minutos en generarlo. Yo lo tengo ya generado aquí. Se genera un archivo en formato IFC con la estructura completa o solo con el panel que hayáis elegido. Este tipo de archivos en formato IFC los podéis abrir con programas como Archicad, Allplan, Revit, Tecla, etcétera. O podéis también utilizar visualizadores gratuitos como este que tengo yo aquí, el DDS CAD Viewer, que sirve para consultar el contenido de los archivos IFC. Entonces, aquí podemos visualizarlo en 3D con este visualizador y lo estamos viendo completo, pero a la izquierda hemos exportado desde TreeCalc bueno, pues un árbol con planos y paneles. Entonces podemos ir activando cada uno de ellos y de ese modo pues irlo analizando de un modo independiente. Este es uno de los planos horizontales, ¿no? Aquí veis los perfiles y bueno, pues esto lo podéis aprovechar en vuestro programa de modelado BIM para hacer cualquier operación que necesitéis con ellos, ¿no? Voy a activar alguno de los pórticos. Por aquí, bueno, pues lo podéis ir viendo o bien para consultarlo en la obra, si lleváis, por ejemplo, una tableta con un visualizador de archivos IFC, pues para ver cada número o cada nombre de panel dónde se encuentra, qué dimensiones tiene, etcétera, pues puede ser útil. O si no, también para vuestro programa habitual de diseño, pues generar desde allí otro tipo de planos o otro tipo de resultados. Bien, pues yo creo que con esto están vistas todas las áreas. Creo que no se me olvida ninguna. Las preguntas que nos habéis hecho por el chat las hemos ido respondiendo directamente. Me comentan por aquí que no hay ninguna pendiente. Entonces, os quería comentar un poco pues, información adicional, aparte de los detalles así técnicos. Os voy a mostrar por aquí en la web. Bueno, por un lado os quería comentar, para aquellos de vosotros que ya tengáis TreeCalc, la última versión, para los que tengáis la versión 11.031 y el servicio de asistencia anual en vigor,
podéis adquirir este módulo 22 por un precio de 795 euros u 895 dólares, menos un 10% de descuento, que hay ahora una oferta de lanzamiento del módulo 22. Aquellos de vosotros que no tengáis TreeCalc, tenemos por aquí en la página web un área donde indica comprar y tenemos, bueno, por aquí precios de distintas configuraciones de módulos de TreeCalc 11.0. Entonces, bueno, pues estos primeros son los básicos. Por aquí hay una configuración que sería calcular solo estructuras metálicas, que son 890 euros, masiva. Y por aquí tenéis esta configuración que podría ser útil para lo que acabamos de ver, Light Steel Frame. En este caso se incluye el módulo de análisis, el de cálculo de barras de acero, el de comunicación BIM y el de Light Steel Frame. El precio es de 1.845 euros masiva. Aquí arriba podéis cambiar también las monedas si queréis verlo en dólares y tal. Entonces, bueno, pues que lo tengáis como orientación. Luego, si le queréis ir añadiendo otros módulos, losas de cimentación o pilares de hormigón, etcétera, pues por aquí tenéis algunos ejemplos. Si no, podéis pedirnos alguna oferta específica con la configuración que podáis necesitar. Pero sobre todo quería que quedara claro un poco que el orden de magnitud de la que hablamos, este tipo de precios por menos de 2.000 euros, estáis cubriendo pues una serie de prestaciones que existe ahora mismo en otros programas por más de 10 o 15.000 euros. Hay programas específicos de diseño de estructuras de Light Steel Frame, solo diseño, sin cálculo. Luego hay programas que realizan el cálculo solamente, hay programas de CAD/CAM para alimentar a las máquinas de corte y en lugar de ir utilizando esos programas sueltos con difícil conexión entre unos y otros y mucho más caros, os proponemos esta solución integrada que cubre todas esas áreas y por un precio de alrededor de 2.000 euros, que creemos que es una solución muy ventajosa. Bien, pues por mi parte nada más. Lo dicho, cualquier duda que tengáis podéis contactarnos. Tenemos por aquí en la web esta área de contacto, arriba a la derecha. Voy a volver hacia atrás, un segundo. Aquí arriba, contacto. Y podéis indicar ahí cualquier duda que tengáis o si queréis que os hagamos una demostración personalizada o lo que sea, pues rellenáis este formulario y seguimos en contacto. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.